Ya, buenas tardes. Eh, yo soy Pablo Cleveland y voy a dar inicio entonces a la charla Empoderando al Cliente, Transformación Participativa en Manufactura. A grandes rasgos la presentación va a seguir la siguiente línea, van a ser los siguientes contenidos de la presentación. Vamos a dar un contexto y la motivación que llevó a la investigación, ciertos problemas que salen del contexto. Después vamos a pasarnos a los modelos que podemos encontrar en la literatura y también a la propuesta que hacemos en el trabajo de tesis. Después veremos a grandes rasgos cuáles son las propuestas de solución y las conclusiones que se han sacado hasta el momento. Bueno, el tema principal de mi trabajo de tesis gira en torno al overbooking. ¿Qué es el overbooking? Es la práctica de reservar más unidades que la capacidad disponible, esperando que hayan ciertas cancelaciones que liberen esa capacidad. Este problema usualmente es estudiado en la industria de servicios. Por ejemplo, lo más típico es las aerolíneas, los hoteles, también en algunos casos en restaurantes. ¿Y qué problemas trae el overbooking o qué desafíos tiene? Es que se usa, o sea, se hace esta práctica debido a que el comportamiento del cliente genera que se produzca capacidad ociosa cuando hay cancelaciones o cuando hay valles, entonces, bueno, ahí ya hay capacidad ociosa que no se está ocupando y cuando hay picos de demanda, genera un sobrecosto de la operación. Ahora, a pesar de que esto es estudiado generalmente en la industria de servicios, las principales características que necesita tener el problema para que el overbooking sea como factible es que de lo que se está hablando tenga la característica de que es predecible. Por ejemplo, un pasaje de avión uno no lo puede almacenar de la misma forma que la habitación, si no se ocupa en ese momento, entonces se perdió esa capacidad. Además de eso, es que presenten cancelaciones. Y viendo esas características, no son exclusivas de la industria de servicios. Entonces, la idea salió de ver si esto es aplicable a manufactura. Y efectivamente encontramos puntos donde es aplicable. Por ejemplo, es aplicable siempre y cuando se cumplan esas condiciones que ya mencioné, y eso sucede en general cuando tratamos de manufactura que involucra también despacho. Y el producto es un producto no almacenable o un producto perecible. Dentro de eso, un ejemplo que fue el que pudimos conseguir datos de una empresa es el ejemplo del hormigón o ready mix concrete. Este producto debe ser entregado dentro de una ventana de tiempo, ya que es necesario estar revolviéndolo en estas máquinas especiales llamadas mixers, si no se solidifica y se pierde. Entonces, esto hace que cuando un cliente agenda un pedido, necesita ser entregado dentro de esa ventana de tiempo y si no se pierde, y entonces las cancelaciones o anulaciones de pedidos afectan harto a la operación.
Bueno, entonces, dando un poco más de contexto, la empresa a la que me refiero es una de las más grandes de Chile, de hormigón. Los datos que nos entregaron fueron de la región metropolitana y en estos datos aproximadamente día a día se trabaja con alrededor de 200 mixers y aproximadamente 500 despachos diarios, llegando a un máximo de 600 y un mínimo de 400. Eso es como el rango en que oscila, pero el promedio es alrededor de 500 diarios. Ahora, la operación del hormigón en general es compleja porque se presentan ciertas características. Ya dijimos que era un producto perecible, lo que restringe harto los tiempos de despacho y pone una presión entonces sobre la utilización de los mixers y de los tiempos de producción que hay en las plantas para cumplir con esos tiempos. Por otra parte, tenemos que hay un comportamiento también del cliente que genera una presión adicional sobre la operación, que es la forma en que agenda en general se concentra en 2 puntos del día, que son, que vamos a ver a continuación. Sí, acá está la curva promedio. Bueno, partamos por arriba. Arriba se ve la curva promedio semanal de agendamiento de los años 2016 hasta el 2020. Y como se puede ver ahí, la curva diaria sigue el mismo comportamiento cada día y también a lo largo de los años sigue el mismo comportamiento. Hay una variación en magnitud, es decir, a veces ha subido y ha fluctuado la magnitud de la demanda, pero no así el comportamiento de agendamiento, generando dos picos, uno cerca del inicio del día laboral entre las 8 y las 9 y otro al mediodía, como entre las 1 y las 2. Y entre medio de esto se genera un valle de demanda. Ya, entonces, a pesar de que hay una fluctuación en la magnitud, podemos ver que el comportamiento al menos se mantiene igual y esto lo que genera es que en los picos de demanda se necesite tener disponible una flota más grande que lo que se necesitaría si es que estuviésemos viendo del promedio de agendamiento. Entonces, necesitamos tener más mixers y más bocas de alimentación de concreto, o sea, de hormigón, disponibles para poder operar en estos puntos, y eso también genera que en el valle hay una subutilización. Entonces genera capacidad ociosa en los valles, que bueno, está pero también está acá al principio y ya más a la tarde. Cabe mencionar que esta empresa funciona todo el día, pero después en la noche tiene una capacidad reducida, entonces no afecta tanto, pero dentro de, a partir entre las 6 y las 10, sí funcionan a capacidad completa. Entonces, estas disminuciones de agendamiento sí afectan. Ahora, pasando eso mismo a una grilla de agendamiento, podemos ver que se ve lo mismo de la concentración que tenemos en estos 2 puntos. Y después, haciendo también una comparación con las anulaciones, vemos que hay
un cierto overlap entre las dos grillas. Sin embargo, no es perfecto el overlap, pero sí sucede que en las partes donde hay más agendamiento también generalmente hay más anulaciones, lo que significa que además de que tenemos harto, hay mucha fluctuación en cuanto a cuántas veces se ocupa realmente la capacidad de la flota que estamos generando y poniendo disponibles para poder satisfacer esos picos de agendamiento. Ya. Entonces, resumiendo un poco los problemas que surgen a partir de este comportamiento del agendamiento, más la naturaleza del mismo problema de la entrega del hormigón y de la operación, es que, bueno, primero, los periodos de alto agendamiento generan o requieren disponer de una flota más grande. Eso mismo genera costos por capacidad ociosa cuando tenemos valles de agendamiento. Y al disponer de un esquema de precios con tarifa plana, el cliente no se entera de eso, aparte de ver o notar alguna disminución en el nivel de servicio que se está entregando al cliente, visto en, por ejemplo, atrasos con respecto a la hora que solicitan los pedidos. Entonces, teniendo eso en cuenta y volviendo un poco al principio de los otros ejemplos que mencionamos, está el caso de las aerolíneas, que el esquema conocido que se usa es el tomar la demanda y generar precios diferidos basándose sobre esa demanda. Entonces, a mayor demanda vamos a cobrar más por agendar en esa fecha o en esa hora o fecha. Ese esquema, si nosotros lo traducimos también a este ejemplo, al caso del hormigón, genera lo siguiente. Uno es que es poco flexible, ¿no? Una vez que los clientes ven esto, reaccionan y esto no se adapta tan rápido. Dos, es poco competitivo, ya que es fácil de replicar en otras empresas del hormigón y hay harta competencia, al menos en la región metropolitana, con respecto al hormigón en Chile. Y por otra parte tenemos el tema de la justicia. En este caso, castiga de manera injusta a los clientes, ya que tanto si están alterando la operación, o sea, están generando una saturación o generando el necesitar mayor capacidad o también generando que haya un atraso, se castiga a todos sin importar quién fue el que generó el atraso. Y tampoco genera incentivos por buen comportamiento. Y por buen comportamiento me refiero, por ejemplo, a el agendamiento temprano. El adelantarse, el definir con antelación cuándo se quiere recibir el pedido. Ya. Entonces, para poder definir y salir del paso de este problema, vamos a dar un poquito más de contexto, o sea, vamos a ir un poco más en profundidad de cómo funciona el proceso de la operación del hormigón. Por una parte tenemos el proceso de gestión, que la orden o el pedido comienza cuando el cliente realiza la compra, que ya puede ser presencial, puede ser por teléfono, puede ser por vía sitio web. Y en esa compra lo que el cliente tiene que definir es qué tipo de producto
quiere, qué tipo de hormigón, o sea, qué tipo de aditivos se le ponen, necesitan que tenga el hormigón que se les va a despachar, la cantidad, los metros cúbicos que quiere recibir, y puede o no puede indicar la hora en ese momento, pero sí se le va a requerir definir la hora a la que quiere que llegue o empiece a llegar el despacho de hormigón con unos días de anticipación. Entonces, indica todo eso, después, si es que no lo indicó, se le va a llamar y se pregunta por cuál es la hora que quieren que empiece a llegar el producto y piden un espaciamiento. ¿Por qué se pide un espaciamiento? Es porque en general los pedidos acá en Hormigón se estructuran en trenes de pedidos. Es decir, el cliente dice que quiere 20 metros cúbicos, entonces esto se separa en una cantidad de camiones que puedan llevar la capacidad, porque la capacidad de un camión es alrededor de 8 metros cúbicos, entonces necesita varios camiones y no pueden llegar todos simultáneamente porque eso podría provocar problemas, ya que se necesita un tiempo de descarga y ese tiempo de descarga no es menor, entonces si es que el camión se queda, si llegaran todos al mismo tiempo y los camiones que quedan esperando, podría ocurrir que el hormigón se solidifique. Entonces, necesitan tener un tiempo entre despachos que tome en cuenta ese proceso de descarga que es necesario y que ojalá logre mantener la operación en la obra donde se está pidiendo el producto de manera continua. Eso todo es definido por el cliente. Una vez que tiene esos datos, la torre de control va a transformar esta información en pedidos. Estructuran esto en trenes de pedidos, donde cada tren de pedido consiste en pedidos individuales que están secuenciados y que todos tienen su hora de inicio, que es tomando en cuenta la hora a la que deben empezar, el conductor del mixer debe empezar su viaje desde la planta, pasando por la boca de alimentación y todos los procesos preparativos que se hacen justo después de la carga del hormigón y después ya saliendo de la planta hace su viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta. Bueno, entonces, en general, este tipo de problemas se trabaja con modelos de scheduling. Y los modelos de scheduling, vamos a ver primero el modelo más básico, para luego pasarnos al modelo propuesto. Un modelo de scheduling lo que hace es un secuenciamiento de tareas que deben realizarse para un proceso productivo o para la realización de una tarea general. Entonces, en general, vamos a tener que los insumos de estos modelos son un conjunto N de tareas o trabajos que se deben realizar. Vamos a tener el tiempo de procesamiento o de realización de cada una de estas tareas y también tenemos un tiempo de setup que es del cambio de una tarea a otra. Y vamos a tener también un conjunto de máquinas que en el caso más básico es una máquina donde se van a realizar estas y se va a hacer entonces la secuenciación de utilización de esa máquina para realizar cada una de las tareas que tenemos que realizar en el periodo de tiempo. Ahora, ¿cuál es la restricción? Es que cada tarea se debe procesar una vez y debe ser procesada. Entonces, además la máquina solo puede procesar una tarea a la vez y la tarea no puede ser interrumpida una vez que se inicia. Ahora, hay también otras modificaciones en las que se permiten interrupciones
pero en el caso básico no se puede interrumpir. El objetivo, bueno, el objetivo es un tema importante en los modelos de scheduling porque uno, modifica la complejidad del problema y dos, va a depender mucho para qué se quiere utilizar. El más común, el más usado es el makespan, que es el tiempo total de finalización, es cuando se termina la última tarea de la secuencia. Pero también se puede hacer otros tipos de función objetivo como el número de tareas atrasadas o, más relevante para el caso del hormigón, es minimizar el atraso total. Acá también hay otras variantes como el atraso total ponderado. En caso de que, por ejemplo, en el hormigón se puede hacer una segmentación de clientes y ponderar por importancia los atrasos. Y la formulación es la siguiente. Acá Cmax, se minimiza Cmax, que es la finalización total de procesamiento, o sea, es el makespan. Y las restricciones serían, partamos por esta de acá, que es, esta es que todas las tareas tienen toda tarea tiene un sucesor. Y la de acá es que toda tiene un predecesor. Entonces con eso se amarran por ambos lados, generando que se genere la secuencia. Además, se agrega un nodo adicional para tener el inicio, la primera tarea de la secuencia. Y acá tenemos entonces lo que genera o lo que amarra con el makespan, que es donde se incorpora el tiempo de procesamiento y el tiempo de setup que se va a estar activando con respecto a el orden en que se está cambiando, de qué tarea se pasa a cuál tarea. Entonces, este sería el modelo básico. Y, obviamente, este modelo básico no da abasto para poder modelar el problema que había descrito antes. Entonces, pasando por la literatura, empecé a buscar qué es lo que había. Y fui recorriendo este camino. Dentro de los problemas de scheduling tenemos los estocásticos y los deterministas. Los estocásticos, bueno, en los deterministas son todos los que tienen todos los parámetros conocidos y en los estocásticos es que al menos uno de los parámetros hay incertidumbre. Generalmente esa incertidumbre se encuentra en los tiempos de procesamiento, pero también puede variar dependiendo del autor. Para el caso que tenemos acá, no hay mucha variación, al menos en los tiempos de procesamiento en planta. Sí hay variación en los tiempos de viaje, pero no es tan controlable por el operador, dado que está definido por el cliente. Entonces, al final vimos que era mejor irnos por el lado determinista, y dentro del lado determinista vimos el caso de una máquina, que era el caso simple que vimos, pero también está el caso donde tenemos múltiples máquinas. Cuando tenemos múltiples máquinas podemos tener dos casos. Uno es el caso donde tenemos un layout de máquinas paralelas, o sea, todas funcionan en paralelo, o un modelo serial en las que el proceso va pasando de máquina en máquina secuencialmente. En nuestro caso se parece más al modelo paralelo, dado que tenemos varios mixers y varias bocas de alimentación que trabajan simultáneamente para ir despachando los pedidos. Entonces, este modelo se parece más, y dentro de todos los que son de layout paralelo tenemos tres tipos principalmente, que es cuando son máquinas idénticas en el sentido de los tiempos de procesamiento de las tareas, uniforme, que siguen
más o menos la diferencia es que sigue una función, y las no relacionadas donde puede variar el tiempo de... o sea, todas hacen la misma tarea, pero los tiempos son distintos y no es como que sean estén definidos por una función. Y dentro de este problema tenemos el caso donde adicionan recursos adicionales y en el caso en que no adicionan recursos adicionales. ¿Por qué es importante esto del recurso adicional? Porque en el caso del hormigón, como estamos trabajando tanto con boca de alimentación y con los mixers, un modelo que solamente tiene una máquina, o sea, puede tener varias máquinas, pero un tipo de máquina que está haciendo la tarea no da abasto para poder modelar las restricciones que tiene el problema. Entonces, llegamos a que este era lo más cercano que se podía encontrar en la literatura a algo que pudiese modelar el problema. Pero tampoco logra modelarlo porque acá el recurso adicional es la fuente de escasez. O sea, lo que genera el cuello de botella en el proceso productivo va a estar dado por el recurso adicional. Sin embargo, en el problema que les describí hace poco, cualquiera de los dos tipos de máquinas, o sea, la boca de alimentación o los mixers pueden generar la escasez. Entonces, cualquiera de los dos puede generar cuello de botella y por lo tanto, dado que en este caso el recurso adicional se trata como un parámetro, no permite esa variación. Entonces, para poder lidiar con esto, decidimos hacer una formulación de una extensión del modelo anterior en la que podemos incorporar K distintos tipos de máquinas, que es distinto a que hayan varias máquinas en paralelo, sino que es que además de estas máquinas en paralelo que hacen la misma tarea, hay distintos tipos de máquinas paralelas. Tenemos entonces K distintos tipos de máquinas paralelas que trabajan de manera coordinada para poder realizar las tareas que hay que secuenciar. Las variables que vamos a trabajar son las siguientes. Tenemos el tiempo de inicio del despacho, el atraso del despacho, y estas tres nos dan la secuencia que va a tener la programación de todos los despachos. Bueno, y el modelo es el que se ve acá. Las primeras dos son análogas a lo que se veía en el modelo básico que se mostró, que es las que hacen que tenga un predecesor y un sucesor en cada tarea. Ahora esto, a diferencia del otro, está por máquina. Entonces acá este sucesor es en la máquina K. O sea, en el tipo de máquinas K. O sea, cada tipo de máquina tiene un sucesor. Además, necesitamos asignar las máquinas, o sea, porque como tenemos, para cada tipo de máquinas tenemos una cantidad de máquinas paralelas, entonces tenemos que asignar a cuál de esas del tipo K se está asignando el despacho, y ese despacho entonces, las variables Y son las que generan esa asignación. Y después tenemos las variables Z, que son las que toman en cuenta ya la secuencia completa, que es que este es el sucesor en la máquina L del tipo K. Entonces tenemos que estas tres generan los sucesores, pero independientes por tipo de máquina. Acá se generan ya
con la máquina particular en la que se está haciendo, y en estas dos restricciones lo que hacemos es amarrar el inicio y el fin de la secuencia. Obligamos a que se inicie y obligamos a que se termine la secuencia. Por el lado acá, por el lado derecho de la diapositiva, tenemos que todas estas tres son las que definen los tiempos de inicio de los despachos. Acá es que el tiempo de inicio del despacho tiene que ser después, posterior a cuando está disponible ese despacho, el tiempo que se calcula en base a lo que definió el cliente, tomando en cuenta cuánto se necesita para generar la carga del camión y además el viaje de ida, para llegar dentro del tiempo que se solicitó. Y acá las siguientes dos son de la ventana de tiempo. Acá entonces tenemos que con esta se cumple el espaciamiento definido por el cliente, que el despacho I tiene que iniciar después de el predecesor más el tiempo de espaciamiento. Y acá es que ese tiempo de inicio no puede superar la ventana máxima que se da en base a que no se solidifique el hormigón. Y con estas variables podemos definir la variable de atraso. Entonces, el atraso se va a definir con respecto a este parámetro acá, que es la fecha o la hora solicitada por el cliente que debiese llegar a la obra ese despacho particular. Ya, y después tenemos esta restricción de acá, que es la que esta impide que se inicie un nuevo tren de despachos antes de que termine el anterior. O sea, no puede iniciar la nueva tarea a procesar, no se puede procesar la siguiente tarea a menos de que haya terminado todo el proceso anterior. Y por último tenemos las naturalezas de las variables. Los resultados del modelo. El modelo genera una planificación de este modo, en la que acá tenemos, en vertical tenemos las distintas máquinas, que estas serían las bocas de alimentación, las que están arriba, que se ve poco, pero esas son las bocas de alimentación, y abajo tenemos todos los camiones que están funcionando. Y horizontalmente tenemos los bloques horarios que están separados por día. Acá es una semana, la planificación de una semana. El color nos indica el retraso. Y acá se ve que hay, con el modelo se logra un buen desempeño en cuanto a generar el horario para que no haya mucho retraso. O sea, minimiza bien el retraso de los despachos. Ya. Bueno, pero es la primera parte porque, volviendo al problema original, lo que queríamos es generar un esquema de precios que nos permita lidiar con el overbooking. Y en este caso tenemos da un agendamiento que conocemos, podemos saber cómo planificarlo, pero lo que nos interesa al final no es tanto cuál es el agendamiento que tenemos, sino que cómo afecta el incorporar un nuevo pedido, que es el que va a hacer el cliente, para poder ofrecerle los precios relativos a cómo afectaría la inserción del nuevo pedido, dependiendo del bloque horario donde lo quiera insertar. Entonces, para eso, un primer acercamiento fue el siguiente, que es tomando el modelo anterior, se va a generar una grilla de... voy a terminar en cortito. Va a generar una grilla de estrés
el estrés que genera el insertar un pedido en tal bloque horario. Para eso lo que va a hacer es primero resolver tal como se resolvió acá y tener entonces el caso base, y después para cada bloque horario se va a simular qué es lo que pasaría si es que ahí se inserta el pedido con las características que define, por ejemplo, la cantidad de metros cúbicos, la cantidad de... La hora es la que nosotros vamos a simular en distintos puntos, pero con la cantidad del pedido sabemos cuántos despachos necesita para generar el tren. Entonces, con eso vamos a correr por cada bloque horario, vamos a correr el modelo nuevamente y calcular la diferencial en la función objetivo, de modo de saber cuánto aumenta el atraso al insertar este nuevo pedido. Teniendo eso, se llega a esta grilla, en la que tenemos, acá está normalizado el incremento del atraso, pero se ve que no es tan directo, si uno recuerda las grillas que teníamos de demanda, no es tan directo como que justamente los dos picos de agendamiento es donde afecta y no afecta en otros lados, sino que esto afecta mucho más. Entonces, bueno, igual el pedido que se simuló para esta grilla era un poco exigente, era de los pedidos grandes, pero el comportamiento no es trivial, no es directo de lo que se veía del agendamiento. Entonces, ocupar la grilla histórica, en base histórica, no da buenos resultados, y entonces verifica o ratifica lo que habíamos pensado de que no sería justo castigar del mismo modo tal pedido con tales características a otro pedido, y también dependiendo del bloque horario donde decidan. Entonces, con esto se puede hacer el esquema de precios que es más justo que simplemente ocupar la grilla histórica. Acá tenemos recordando la demanda, o sea, el agendamiento en base a los pedidos históricos, y la grilla de estrés. Bueno, como conclusiones y trabajo futuro, en conclusiones de lo anterior es que las ventajas que otorga el esquema que estamos proponiendo es, uno, el modelo permite coordinar distintos tipos de máquinas, que no está en la literatura. Dos, la grilla resultante del esquema refleja mejor la situación o la carga, el incremento del estrés operacional, producto de ingresar un nuevo pedido en distintos bloques horarios que simplemente ocupar el histórico. Por lo tanto, eso se puede traducir en un esquema de precios que es más justo para el cliente, dada la naturaleza del esquema, del algoritmo, como esto se corre cada vez que alguien está haciendo un pedido, naturalmente genera un incentivo a generar el pedido con anticipación, ya que si lo genera con anticipación hay menos pedidos que están siendo considerados, por lo tanto el estrés va a ser menor si se hace con más anticipación. Y para trabajos futuros, lo que falta es probar distintos esquemas de transformar eso a precios, porque se podría hacer una forma rápida con un ponderador, ocupando ese mismo ponderador de estrés a una cantidad, y eso sumarlo también, o hacer una combinación con la demanda histórica más esto, de hacer una combinación convexa para el precio, pero se pueden hacer cosas más interesantes, y eso nos falta investigarlo. Y también el método de solución que había presentado acá tiene problemas en que es muy costoso. O
se está corriendo el mismo modelo dependiendo del tamaño de la grilla que uno quiera tener, esa cantidad de veces. Entonces, es sumamente costoso correrlo. Y dado el ambiente en el que se quiere aplicar, que idealmente es aplicarlo en un e-commerce, no es compatible. Se necesita tener tiempo de ejecución rápido y ser más eficiente. Y para eso se está ya viendo cosas. Se está con un esquema, una modificación del GRASP, pero para poder definir las vecindades, se va a estudiar esto de la predicción del gap que hay al hacer ciertos intercambios o permutaciones de los pedidos, de los despachos. Ya, y otras líneas de investigación que estoy viendo de momento es los esquemas de descomposición lagrangiana. Estoy estudiando nuevos esquemas de descomposición lagrangiana. Un modelo de logística humanitaria que toma en cuenta los costos de privación dentro de la función objetivo, y modelamiento de redes sociales, en particular de foros web, el comportamiento de los usuarios en cuanto a generación de contenido. Son las líneas que sigo actualmente de investigación. Y termino mostrándoles el CEINE, que es el Centro de Investigación de Inteligencia de Negocios, que es donde generalmente estoy allá en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias por la charla. Creo que es muy interesante la exposición del problema y un poco el hecho de que el tipo de ese tipo de problemas, ¿no? Es decir, el hormigón tiene un tiempo, tiene una ventana, entonces, claro, trabajar con cierto tipo de herramientas para este caso en específico. ¿Tenéis alguna pregunta? En tu modelo, ¿siempre tenéis que usar todas las máquinas que estén disponibles? ¿O hay la opción de que alguna máquina no se esté usando? Hay opción de que las máquinas no estén siendo usadas. No, lo que sí es que sí amarra que todos los pedidos tienen que ser satisfechos. Entonces, si es que se puede satisfacer con menos, lo va a privilegiar. Pero, dado, por ejemplo, la función objetivo que está en justamente la formulación que mostré ahí, no añade el costo, pero es fácil incorporarlo, no es una modificación grande. Entonces, el que uso en realidad sí incorpora el costo para evitar eso, porque si ocupamos la formulación tal como está ahí, como está disminuyendo el atraso, si puede ocupar una máquina para un pedido, lo va a ocupar para disminuir el atraso. Airline scaling or something else because my Spanish is special. So I didn't understand the previous part. So what is about your scaling problem? It's a scaling on which area? Overbooking first. No entendí. Pues. ¿Se refiere a qué tipo de problemas de scheduling es que está tratando? ¿Ha preguntado por si es un problema de aerolíneas o...? El modelo, the model I showed is for ready mix concrete. Another thing is that I see you use a string grid algorithm, right? A string grid algorithm. I'm not sure. I have totally no idea about this algorithm. I want to know this is an evolutionary algorithm or not. No. No. So for me, it's more like this method do not have to repeat
repeat and repeat, right? Shouldn't. In the solution algorithm that I showed, you run the model once for each block, hourly block. You don't have to run it again and again. It's a different problem because the data, the new data, is different in each time. But that's not that it's not improving the previous result. It's a different problem because it has a different input each time. So let's just say you actually prefer to be, so let's just say you prefer to offer a feasible solution. A feasible solution it's hard to obtain or not. I mean, for your problem. It's costly. It's hard to obtain each solution, and that's why this is a very naive approach, and it's not the current one I'm using. The one I'm using uses rescheduling, taking the base schedule that's in this step. This step is maintained. This step is maintained where I generate the base schedule, and then to add a new dispatch, I do a rescheduling. I add it and I try to move a little the dispatch that are already present in the base grid in order to generate the less disturbance across the grid. But it's heuristic. It's not the model. So it's popular. This algorithm is popular in this scheduling problem or not? Because I know people usually do scheduling problem with genetic algorithm, which really or something else, but this is first time I know this. So it's popular in your problem. I mean, this algorithm is popular in your problem, right? Or The thing is that this this problem, as the model is new, it has not been addressed in the literature. But yes, to solve a single scheduling problem, yes, a genetic algorithm, GRASP, is used to solve it. And that's what I'm using in the new scheme to solve each scheduling problem. the solution is better than other algorithm, or have you ever did you compare the results between other methods? In what I've shown it's solving it not with a heuristic approach. It's solving it to optimality by the model. So it's an exact problem. Yes. Nice. ¿Una pregunta más? ¿Online han preguntado algo? Bueno, pues antes de acabar el seminario, se lo preguntamos a nuestros ponentes un poco por su experiencia en la investigación. En tu caso, además, específicamente, como ya vienes de un doctorado en un área diferente, ¿cuál es la comparativa entre la de ingeniería o matemáticas? O sea, es que mi formación de pregrado es matemática, así que me siento más cómodo en matemática.
Y siempre es agradable volver a revisar los teoremas y las formulaciones. Así que, no sé, se siente más cómodo, más agradable, se siente como en casa. Cuando no hay teoremas, trama de cosas. Bueno, Sí. pues muchas gracias. Un aplauso de nuevo.